Amy mientras sale le dice al prota que tenga cuidado. El prota dice que sí, que no se preocupe. El prota mientras baja, se pregunta que si un objeto de magia negra, que es la misma sensación de cuando estuvo con la pereza. El prota llega al final y, se pregunta que si un árbol. El prota se acerca mientras dice que hay tantas flores raras de hadas allí. Aparece una pantalla de estado que dice el código del apocalipsis. Capítulo 0. El pecado original más puro esperando dar frutos. El prota se pregunta que si es a la parte principal del código. Que porque hay algo que nunca había visto en el juego allí. Que porque hay algo que nunca había visto en el juego allí. Y vemos como hay una pequeña nota colgando de una rama. El prota se pregunta qué es eso. El prota dice que una carta fue atada al árbol del pecado original, que si su padre la dejó allí. El prota abre la carta, y es teletransportado a otro espacio. El prota ve como Morne le entrega la semilla del pecado principal a su padre. El padre del prota logra plantar y sacar el brote del pecado original, y se la muestra al emperador. Ahora vemos cómo recuerda cuando su padre tenía en sus manos a su madre muerta. El prota piensa que ya ve, que así que eso fue lo que pasó. Que el imperio y los magos negros están juntos. Que como digo salen el emperador dejó a mi padre al cuidado de Morne. Que su padre estudió la magia negra e hizo brotar el pecado original. Pero que una vez que lo logró, fue descartado porque ya no era útil para el emperador. Que la muerte de su esposa y su misteriosa enfermedad, y la caída de su familia, que su padre pronto se dio cuenta de que el emperador había arreglado todo eso. Que así que se vengó del emperador a su manera, escondiendo el pecado original en un lugar donde solo su hermana y él podían entrar. Una persona le pregunta al prota que si consiguió ver bien los recuerdos que le dejó su padre, Andreas Cromwell. La persona pregunta o que si deberías llamarte Makoto en su lugar. El prota saca su espada y le pregunta quién eres tú. La persona le dice qué pena, que pensó que se daría cuenta enseguida, siendo un adicto a los juegos y todo eso. El prota se pregunta que si ese tipo, puede ser. El prota pregunta que si es el desarrollador que lo trajo allí. El tipo le dice que bien, ¿qué le parece ese mundo? ¿Qué es un fantástico mundo de fantasía? El prota pregunta que por qué me trajiste allí. El tipo le dice que no es mucho, en realidad, que solo quería que ganara ese juego. El prota pregunta que si ganar el juego. El tipo le dice que sí, simple. El prota pregunta que si ganar el juego. El tipo le dice que sí, simple. Que está seguro que ha visto cómo acaba ese juego muchas veces. Que como Luis, Lucía y Diane, claro. Pero que al final, todos acabaron en un final apocalíptico. Que el mundo acabó destruido por el estallido del pecado original que se trajo todos los pecados capitales y a sus dueños. El prota le pregunta que de qué está hablando, que si junta todos los pecados capitales y el pecado original, y derrotan al jefe final, que el fin del mundo debería evitarse. El tipo le dice que supone que solo llegaste a ver hasta allí, pero que mientras exista la conciencia del pecado original, el mundo eventualmente llegará a su fin, y que para detener eso, tienes que tomar el control completo de él. El prota pregunta que si controlar el pecado original. El otro tipo dice que sí, y solo la propia carne y sangre de su padre puede hacerlo. Aparece una pantalla de estado que dice el pecado original inmaduro exige la sangre de un contratista. Ofrece tu sangre y firma el contrato. El tipo dice que parece que el pecado original te ha detectado. Que puede que sea una basura sin talento, pero que muy pocos pueden entrar en ese lugar antes de que el pecado original madure, y tú eres uno de esos pocos. El tipo le dice que después de 6 meses, una vez que haya tomado conciencia, el pecado original emergerá fuera de la sala, y buscará su propio huésped. El prota piensan que se pregunta que por qué reencarnó en esa persona de basura, que así que esa es la razón, que con su padre ocultando el pecado original, que solo Amy y él tenían acceso. La prota pregunta que entonces, ¿qué es exactamente lo que quieres que haga? El tipo le dice que simplemente, quiere que firmó un contrato con el pecado original y te conviertas en su anfitrión. Luego, lo alimentes con los pecados capitales y lo domes. El prota dice que para ti es fácil decirlo que si sale mal, no me devoraran a mí también. El tipo dice que no se puede evitar, pero que esa es la única manera. Que si tiene éxito, tú y el mundo sobrevivirán. Que se disculpa por haberte traído allí y pedirte que hagas esto, pero que cuenta contigo. Ahora vemos que ya no es el desarrollador sino el padre del prota, y le dice que hijo, que creo en ti, que está seguro de que puedes hacerlo, y por favor cuida de Amy.
El prota se hace un pequeño corte en su mano. El prota dice que esa no es una de esas historias de reencarnación en otro mundo. Y que aunque no le gusta la idea de ser forzado a trabajar gratis, que como él lo dijo, no hay otra manera, y si no hay otro camino, no tengo más remedio que afrontarlo. Qué gusto cómo lo ha hecho todo este tiempo. Aparecen varias pantallas de estado que dicen el código apocalíptico. Capítulo 0. El pecado original más puro. Ha residido dentro del cuerpo del usuario. El código apocalíptico. Capítulo 0. El pecado original más puro ha reconocido al usuario como su maestro. La recuperación del mana ha aumentado un cuento 44%. La densidad del mana aumentará con el tiempo. El elemento de maná se acercará más a oscuro con el tiempo. Aumenta la habilidad cuanto más pecados mortales se junten. Desbloquea más habilidades y características cuantos más pecados capitales se junten. El prota piensa que Caine Cromwell, padre de la segunda mitad de mi alma, que puedes dejarme a Amy y la familia Cromwell. Que por favor, descansen en paz. Que él también se vengara de todas las tragedias que te ocurrieron, lo juro. Ahora cambiamos de escena con el emperador. El emperador pregunta que si ya han encontrado el pecado original. Nos presentan a un tipo como Vizconde Lamar, jefe de las oficinas de vigilancia. El Vizconde Lamar dice que no, que han estado investigando las acciones de Caine antes de que muriera, pero... El emperador dice que maldito inútil, y te haces llamar jefe de inteligente. Que den habérselo confiado a uno de los suyos, que tarde o temprano, harán un trato conmigo. El Vizconde Lamar dice que entonces investigaré a los Cromwell más de cerca. El emperador dice que bueno, ahora mismo es solo ese joven Cromwell, que no hay necesidad de apresurarse, así que te daré un poco más de tiempo. El emperador dice que bueno, ahora mismo es solo ese joven Cromwell, que no hay necesidad de apresurarse, así que te daré un poco más de tiempo. Que por ahora mantén la vigilancia que has tenido, que sería mejor empezar primero con los pecados capitales. ¿Y qué hay del culto del Cefiro? Seguro que guardan un pecado capital para su invocación de dioses. El Vizconde Lamar dice que han detectado alguna actividad sospechosa. Creemos que pronto se reunirá un gran número de personas para la ceremonia de invocación de Cefiro. El emperador le dice que bien, que los vigile de cerca. Una persona dice que el festival de este año, que si sabía que era muy importante. Otra persona dice que sí, maestro Payat. Payat dice que lo han preparado todo a conciencia. Un tipo dice que desde el número de guardias y por supuesto, a nuestros puntos de entrada, que también hemos aprendido acerca de todas las cámaras subterráneas debajo de la arena allí. Que podrán hacer muchos sacrificios para invocar a Lord Zephyr. Payat dice que gran trabajo, que si todo va bien me aseguraré de presentarte algunas chicas agradables. O quizás a mí. El tipo dice que está bien, que estoy bien. Payat dice que todo lo que hice fue pedir prestada la ayuda de nuestros hermanos y hermanas de la academia. Qué niños tan preciosos son, ¿sabes? Que si se acuerda, que no me dijiste que había un candidato potencial. Que si ha tenido éxito en reclutarla. El tipo dice hable con ella directamente, pero no pareciera particularmente interesada. Que dijo que había encontrado su base espiritual. Payat dice que sí, verdad. Que bueno, que es una pena pero no se puede evitar. Que de todos modos, espero que te vaya bien sin mí. Como tengo cosas muy importantes que hacer, no podré acompañarte. Ahora pasamos con el prota que está leyendo una pantalla de estado. La pantalla de estado dice rasgos, doble núcleo, único, evolución, único, iluminación, épico, pecado original, talentos, magia negra, nigromancia extraordinario, magia elemental, magia de agua, pobre, elaboración de pociones, tipo Boffin, extraordinario, físico excepcional, combate excepcional. El prota piensa que una semana después de regresar de la mansión Cromwell, que me preocupaba que el pecado original que absorbí pudiera causar problemas, que afortunadamente, nada ha sucedido hasta ahora. Que ahora que sabe el secreto de Cromwell, estoy aún más preocupado por Amy. Que si no fuera por lo que está a punto de pasar en la academia, podría haberme quedado al lado de Amy. Que el último día del festival de la academia en la arena, el culto Zephyr llevará a cabo un ataque terrorista. Que quién sabe cuántas personas morirán en sus ridículos intentos de invocar a un dios maligno, que tengo que deshacerme de ellos antes de que involucren a alguien más. Que necesita proteger a los personajes jugables que si quiero limpiar este juego. Y, no espero mucho, pero,
que es posible que el culto Zephyr tenga otros códigos con ellos, así que también investigaré eso.